Hay un Alexa Echo Dot cuarta generación. De hecho hay dos. También hay unos AirPods. Y lo único que tienen que hacer es más adelante acercarse a los diferentes stands. Hay algunas compañías que necesitan que ustedes vayan a oír la historia. Por ejemplo, Volvox, por ejemplo, Intel y BPO. Vamos a rifar también un Apple Watch. Y poco a poco les voy a ir diciendo los diferentes premios que vamos a tener a lo largo de la jornada de hoy y de la jornada de mañana. Service Board realizará la rifa de estos dos Alexa Echo Dot cuarta generación. Simplemente acérquense al stand de Service Bots más adelante, conozcan un poco de ellos y el único requisito que piden ellos es que los sigan en la red social LinkedIn. Más adelante les hablaré entonces de los otros premios. Vamos a ir ya con nuestro siguiente panel, que va a ser moderado por Ada Catalán. Ada Catalán. Ada tiene más de 22 años de experiencia en el sector financiero en diferentes compañías multinacionales y nacionales en banca. Tiene amplio conocimiento a nivel de América Latina, ha trabajado en finanzas corporativas, crédito empresarial, también ha tenido experiencias en el manejo de startup, microcrédito, fintech. Se ha desempeñado como gerente nacional de riesgos empresariales, gerente nacional de estrategia y seguimiento comercial en el antiguo Banco Santander, gerente nacional y comercial de ventas en Experian, Colombia, vicepresidente de Mercado y Desarrollo de Negocios en Experian en Perú, gerente general de Lisim Colombia, también México, y actualmente se desempeña como vicepresidente comercial de Iris. Por favor, un aplauso para Ada. La invitamos al escenario. También nos acompaña Edwin Gabriel Mora. Él es vicepresidente de Crédito y Cobranza de el Banco de la Vivienda. Tiene un máster en transformación digital y desarrollo de negocio, es coach de innovación y algo que nos va a explicar que él se autodenomina Cool Hunter. No sé qué es, pero él es Cool Hunter. Apasionado por la transformación del negocio y lo hemos visto no solo en DaViplata, sino en todas las aplicaciones que usamos los que tenemos cuenta en DaVivienda. Hacen unas mejoras cada 2-3 días a la aplicación. Los portafolios y los portales están pensados para el cliente del futuro, el cliente digital. Edwin se ha dedicado a eso, a crear ofertas de valor para el usuario, para la parte de crédito y también para que sea mucho más fácil y menos dolorosa la cobranza. Un aplauso para Edwin Gabriel Mora, vicepresidente de Crédito y Cobranza de DaVivienda. También está con nosotros Facundo Turconi, experto en banca retail y tecnología con más de 15 años en el sector financiero como gerente de banca en Banco Financiero de Perú, gerente de desarrollo de negocio en acceso crediticio, gerente de negocio en afluencia, advisory board member en Village Capital y fue fundador de una fintech que se llama Solven. Un aplauso para Facundo Turconi. Y también, para cerrar el panel, Raúl Buitrago, economista de la Nacional con especialización en Derecho Económico del Externado, un máster en finanzas con grado cum laude de la Universidad de los Andes. Cum laude quiere decir que sacó 5 en todas las notas. Tiene amplia experiencia en empresas públicas, privadas de nuestro país, director económico de la Asociación Colombiana de Minería y también hizo parte de la Asociación Colombiana de la Bolsa de Colombia. Fue secretario de la Alcaldía de Bogotá y actualmente preside el Fondo Nacional de Garantías. Un aplauso para el señor Buitrago. Los invitamos entonces a nuestros panelistas y Ada, que va a moderar esta conversación muy informal, con las mismas preguntas que todos tenemos para ellos de lo que va a ser el futuro, lo que veníamos hablando esta mañana. ¿Qué va a pasar en esta industria, en este ecosistema en los próximos años? ¿Hacia dónde va? Y cada uno de ellos tiene una visión que es importante que la compartan con nosotros. ¿Aló? Sí.
Bueno, muy buenos días para todos. Un gusto tenerlos aquí. De verdad es un placer. Gracias a Beatriz y a su equipo por reunirnos hoy para hablar de todos estos temas que para nosotros son muy importantes en el sector. Como les comentaba, mi nombre es Ada Catalán y hoy pues presido acá el panel haciendo de moderadora. Nos acompañan, bueno, desde Argentina está con nosotros Facundo. Hola Facundo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lara? ¿Qué tal a todos? Okay. Un gusto estar con ustedes a la distancia. Espero que juntos ahí la próxima. Perfecto. Bueno, súper bienvenido. Igualmente está Edwin y Raúl con nosotros. Bueno, el objetivo ahorita es conversar un rato, entender un poco cuál es el impacto que tiene para nosotros en este momento, después de estos 2 años de gran turbulencia, de la visión 360 de nuestros clientes. Esto es fundamental para pues, la buena evolución del sector. Entonces creo que no siendo más, ¿empezamos? Vale, bueno, primero que todo para iniciar, creo que hay que poner en contexto las organizaciones, ¿no? Es fundamental que cada uno de ustedes nos cuente un poco cuáles son esos distintos atributos, ¿sí? Diferenciadores del modelo de negocio que ustedes representan en las entidades y esto cómo ha ayudado a que la generación de valor se dé en el mercado, sobre todo en estos momentos tan importantes después de este post-COVID. Dale, sí, Raúl, tranquilo. Bueno, muy buenos días, me complace muchísimo estar acá, a Edwin, Facundo, un placer compartir panel con ustedes y a todos los asistentes, tanto presenciales como virtuales, que nos están acompañando el día de hoy. Bueno, el Fondo Nacional de Garantías es una organización que viene trabajando por el país hace más de 40 años y se dio a conocer con mucha potencia, particularmente en el periodo de pandemia. Esto es decir, estamos hablando de abril del 2020 a 31 de diciembre del 2021. ¿Por qué? Porque transformó su rol de un rol que facilitaba o facilita todavía el acceso al crédito a las MIPYMES y era un propósito fundamental, era corregir un fallo de mercado que era ese, el de acceso por el lado del crédito por el lado de las MIPYMES, a un rol contracíclico, a un fallo de mercado completamente distinto que es el paro, la recesión, y se necesitaba una acción de política pública que permitiera mantener la liquidez y preservar tal vez el segundo activo más valioso que tiene una organización después de su talento, que es la caja. Lo que veíamos desde el gobierno nacional en su momento, esto es abril del 2020, cuando todos estábamos en nuestras casas, no sabíamos cuánto iba a durar el encierro, no sabíamos cuáles empresas iban a sobrevivir, no teníamos ni idea si la vacuna iba a llegar o no iba a llegar. En ese momento el propósito fundamental era minimizar el impacto económico que tuviese sobre las unidades productivas el lockdown, el cierre. Y para lograr ese propósito, el objetivo se trazó desde el punto de vista de mantener la liquidez para las empresas. El Fondo Nacional de Garantías entonces fungió en ese rol contracíclico como una esponja, con el propósito de absorber riesgo de crédito del sistema financiero de forma tal que las líneas de financiación para las MIPYMES se mantuviesen abiertas, y no solamente para las MIPYMES, Edwin, sino también para los trabajadores independientes, incluso los informales, en la base de la pirámide, y en el otro extremo también a gran empresa. Entonces se diseñaron productos que abordaban todo el tejido empresarial con el propósito de generar esa señal al sistema financiero de que se mantuviese la liquidez, porque el Estado estaba respaldando finalmente ese riesgo de crédito. Entonces se tomaron 3 decisiones fundamentales. Primero fue capitalizar el Fondo Nacional de Garantías. La organización antes del periodo de que iniciara la pandemia tenía un patrimonio técnico del orden de los 450.000 millones de pesos. Hoy tenemos un patrimonio técnico de 3.27 billones de pesos. Se cayó el backing, pero no le pasó nada a nadie, afortunadamente. Bueno, decía 450.000 millones de pesos y ahora tenemos 3.27 billones de pesos de patrimonio técnico. El saldo garantizado que tenía el Fondo Nacional de Garantías antes de pandemia era del orden de 7 billones de pesos. Cerramos a 31 de diciembre con 19.8 billones de pesos en saldo garantizado, que respaldaron créditos desembolsados cercanos a los 37 billones de pesos, billones de los nuestros, millones de pesos colombianos, estamos hablando de alrededor de unos 8.000 millones de dólares aproximadamente. Y también se generó un esquema de incremento de coberturas y de subsidio a la comisión. El fondo prepandemia cubría máximo hasta el 50% del saldo insoluto de un crédito. Hoy, en periodo de pandemia, se llevaron estas coberturas, en el caso de las micro y las pequeñas empresas, hasta el 90%. Y evidentemente
mantuvimos pues una política clara de revelar en la tarifa, en el ingreso que percibe el Fondo Nacional de Garantías, que es la comisión, revelar en la tarifa todo ese riesgo que había. Entonces las comisiones crecieron, ¿no? Muchísimo, porque ya no, las coberturas no eran del 50, eran del 80 o el 90%, y estábamos en el escenario, digamos, de la historia económica de nuestro país que no tenía ningún antecedente en materia, digamos, de recesión o de cierre. Entonces no se sabía bien cómo se iba a comportar la cartera, de eso vamos a hablar seguramente un poquito más adelante. Para concluir entonces que el gobierno nacional toma la tercera medida, que es subsidiar las comisiones, y con ese subsidio a las comisiones se facilitó el acceso a más de 980.000 unidades productivas a través de 1.100.000 operaciones en ese periodo entre abril del 20 y 31 de diciembre del 21, y se logró contribuir a preservar más de 2.5 millones de empleos directos. Entonces el Fondo Nacional de Garantías, para concluir, es un fiador, y como fiador de los empresarios y del tejido empresarial colombiano, cumplió un rol contracíclico como parte de los anillos de seguridad del sistema financiero de nuestro país, con el propósito de mantener la liquidez en el tejido empresarial. Yo paro ahí, vamos desarrollando el tema. Vale, Raúl, muchísimas gracias, muy interesante. Bueno, Edwin, cuéntanos. Bueno, Ada, muchas gracias. Bueno, a la misma pregunta de los atributos de servicio o de valor del Banco de Vivienda, quisiera referirme a los atributos que son comunes y que se perciben, o que más bien que trabajamos para que se perciban de parte de los clientes. Somos un banco que está diariamente pensando en la innovación, en el servicio y la calidad. Y esos son los tres atributos que queremos que los clientes perciban. Pero me voy a referir un poquito al detrás de cámaras, porque esos son los que encontramos seguramente en la literatura. Cuando uno busca un libro de marketing y dice cuáles son los atributos de un producto o de un servicio, probablemente esos son los que van a encontrar en la primera página. Y entonces, ¿en dónde está la diferencia? Pareciera que todas las empresas, los bancos en general, todos estamos aportándole a lo mismo. Me voy a referir al detrás de cámaras, que es el que yo considero es el atributo que más disfrutamos los que estamos desde adentro del Banco de Vivienda. Es el atributo de escuchar, de observar y medir. Un día cotidiano, ustedes se imaginarían, oiga, tal vez Edwin como vicepresidente de crédito y de cobranza se la pasa ya viendo indicadores. Hace un rato nos compartió aquí de corredores un colega todos estos indicadores, y debo decir que yo también estaba aprendiendo ahí de todos estos indicadores financieros. Nuestra cotidianidad es desde escuchar a nuestros clientes. Hacemos semanalmente y diariamente seguimiento a cómo los clientes perciben desde la originación nuestro servicio. Yo creo que la escucha activa se convierte en esa fortaleza que no solamente puedo decirlo desde el ámbito de funcionario, sino que además que nos sentimos invitados todo el equipo a estar permanentemente preguntándonos diariamente qué es lo que los clientes esperan de nosotros. Nosotros todos los días no hablamos cotidianamente de la innovación, el servicio y la calidad como un tema allá lejos, lo vivimos. Nos gusta visitar las oficinas, nos gusta visitar los centros de atención, nos vivimos escuchando las llamadas de cobranza, por supuesto, cómo se contactan nuestros equipos con los clientes, qué es lo que sabemos que les gusta a los clientes escuchar o que no quieren escuchar. Quiero resumir con esto, con el tema de medir, escuchar y observar, que es realmente nuestro atributo, es realmente lo que nos interesa en el día a día hacer y lo que nos interesa que ustedes como clientes y como colegas perciban. Porque no solamente nos interesa el cliente que viene y nos compra un producto, estamos muy pendientes de nuestros aliados, de nuestros proveedores, de nuestro equipo interno, los funcionarios. Y ahí es donde se produce, yo creo que la diferencia, la transformación más auténtica de los servicios. Y somos muy cuidadosos. Hace una semana nuestro presidente estaba en California. Esa escucha no solamente es escuchar a los clientes, escuchar cómo está el mercado. Estaba en California visitando a los grandes, a Amazon, a Google, la tecnología hacia dónde va. Somos conscientes que tenemos valor dentro de la organización, pero somos respetuosos y abiertos para escuchar las tendencias y lo que viene y a dónde queremos estar. Somos respetuosos de escuchar y observar lo que más valor tiene para nuestros clientes. Y ahí somos muy modestos. Yo creo que esa es la esencia de nuestro ser, de aprender cada día de lo que nuestros colegas tienen, de lo que el mercado tiene. Por supuesto, incluso también referentes en el mercado, pero aún así escuchar las fintech, escuchar los bancos,
hacia dónde se está moviendo el mercado. Para nosotros el atributo de escuchar, observar y medir es la esencia de la transformación del Banco de Vivienda, de lo que se percibe y que está en los libros como calidad, innovación y servicio. Por supuesto, lo que queremos que se vea hacia los clientes, pero el mayor atributo de nosotros es escuchar y medir lo que escuchamos. Gracias, Adia. A ti, Edwin, muchísimas gracias. Bueno, Facundo, cuéntanos un poco. Dale, bueno, gracias. Muy bueno, Edwin y Raúl, lo que contaron recién. Como fundador de empresas tecnológicas, básicamente, fundamos una compañía que es Solven, que digamos, trabajamos en todos los procesos de originación, y Moonflow en los procesos de cobranza. Lo que nosotros, o sea, los principales atributos que creo que tenemos y que ofrecemos están relacionados a permitirle a las instituciones financieras a poder innovar con mucha mayor velocidad. No todas las instituciones financieras tienen el mismo tamaño y los mismos recursos para poder llevar adelante la innovación. Entonces, nosotros nos enfocamos mucho, y sobre todo en la época de la pandemia, que tuvimos que pivotear un poquito a nuestros modelos de negocio, nos enfocamos fundamentalmente en que cualquier institución financiera, por más pequeña que sea, pueda tener tecnología que los grandes bancos pueden tener, ¿no? Y creo que ahí es donde brindamos el mayor aporte, donde están los mayores atributos. Compañías medianas, pequeñas, que difícilmente pueden tener de pronto laboratorios de innovación, poder tener sprints y actualizaciones quincenales de sus aplicaciones, de sus procesos de originación, de sus procesos de cobranza, es donde tratamos de darles ese valor, ¿no? Donde le damos ese valor, que finalmente termina, digamos, sirviendo al consumidor final, al público que necesita un crédito, que necesita realizar un pago, ¿no? Fundamentalmente es eso, creo, Ada, ¿no? Perfecto. Vale, Facundo, muchísimas gracias, y gracias a los tres por darnos este contexto sobre los diferentes atributos de las entidades. Bueno, vamos a hablar un poco de crédito, entonces creo que la pregunta va por el lado de Edwin, ¿vale? Edwin, ¿cómo avanzar en la construcción de modelos de crédito y cobranza con una visión mucho más panorámica, 360, que es precisamente el tema que estamos hablando en este momento? ¿Hacia dónde debemos enfocar todos esos esfuerzos para que realmente puedan recoger estos modelos, esa integralidad de cliente, que es lo que buscamos? Vale, bueno, en esencia yo creo que todos vamos encaminados a lo fundamental, y es la analítica. Es aquello que nos permite conocer realmente la tendencia de nuestros clientes, ser mucho más precisos en el nivel de riesgo que queremos otorgar, y por supuesto a partir de ello otorgar los productos y los cupos y las tasas que más corresponden a nuestros clientes. Ese sin lugar a dudas es la esencia. Pero a tu pregunta un poco del 360, quisiera repasar desde cómo la innovación, que lo mencioné hace un rato, empieza a invitarnos a repensar el journey del cliente, la experiencia del cliente, incluso desde el primer contacto que tiene con el banco. Cada día ustedes seguramente van sintiendo a través de nuestras aplicaciones móviles, ya pueden tener allí una tarjeta de crédito en segundos, un crédito de vehículo, un crédito de consumo. Ya pareciera que no se precisa ir a una oficina para poder sacar una operación de crédito, ni siquiera tener que conversar con un asesor de crédito. Ya quedó atrás el tiempo en el que tenían que firmar documentos, aportar documentos, cartas laborales y demás. Eso viene siendo ya parte de lo que era nuestra historia. ¿Y eso de qué surge? Surge de la escucha, surge de entender que los clientes cada día, pues obviamente están más conectados al celular principalmente. Y entonces desde ahí empieza un atributo importante de disponibilidad. Es cómo nosotros realmente pensamos que nuestros clientes tengan el 99.9999% de disponibilidad de los productos nuestros. Ya pasó la época en la que eran los horarios de oficina tradicionales, de 8 a 12 y abría en la tarde y los horarios adicionales. Esa disponibilidad para nosotros empieza a ser un componente importante, apoyado en la tecnología, por supuesto.
los equipos de tecnología del banco están permanentemente ahí monitoreando la disponibilidad de los aplicativos que sí estén permanentemente activos. Un segundo concepto, la accesibilidad. Cada vez ampliamos más la base de llegar a la pirámide total. Los bancos veníamos tradicionalmente enfocados en ciertos segmentos. Nos encantaba prestarle solamente a los empleados que tuvieran ciertas condiciones, ciertos hábitos de comportamiento de pago, y eso se vuelve una torta muy reducida cuando todos los bancos queremos llegar a la misma población. Hoy somos más conscientes de eso y esa accesibilidad nos ha puesto a pensar en cómo llegamos a distintas partes donde no tienen acceso de crédito. Cómo podemos a través incluso de DaviPlata llegar a créditos, microcréditos, a segmentos que normalmente no están acostumbrados. Queremos aportar al país allí desde una óptica en la que los agiotistas que tienen un espacio hoy reducido porque los bancos no llegábamos, le cobran unas tasas terribles a la población. Queremos llegar allí a hacer un aporte fundamental, llegar a mercados diferentes, llegar de una oferta distinta. Y al final, disponibilidad, accesibilidad y una oferta. Sin lugar a dudas, lo que está saliendo del mercado de las fintechs son monoproductos. Para hablar, no sé, una referencia, el Neobank, tarjeta de crédito. Y ahí los bancos creo que marcamos una diferencia, que tenemos una oferta más integral. No solo la tarjeta de crédito, les acompañamos en la vivienda, les acompañamos en el crédito de vehículo, les acompañamos cuando van a pasear un crédito de consumo de libre destinación. Yo creo que los clientes cada vez buscan una oferta integral. O mejor, ¿por qué no acceder a una oferta integral si tienen la posibilidad de acceder a ella a través de un solo mecanismo? Entonces, esos son los tres atributos, viendo una mirada integral del crédito, es muy pendientes de siempre cómo pueden o podemos disponibilizar más canales y más acceso, facilidad a los clientes, accesibilidad a una franja mucho más amplia en el mercado y esa oferta integral. En el Banco de Vivienda es el banco, y queremos que así lo vean, el banco de todos, el banco de las personas, el banco de las pymes, el banco de las empresas, de la microempresa y el banco de las grandes empresas. Es un banco que permanentemente su oferta está modulando y evolucionando en todos los segmentos y en todos realmente queremos destacarnos y queremos llegar a aportar a la sociedad y al mercado para que tengan una muy buena oferta y una muy buena experiencia de crédito. Esa sería como la mirada integral de nuestro negocio. Perfecto, muchas gracias. Y yo creo que con esa respuesta que tú nos diste, donde la accesibilidad es muy importante, le hago una pregunta ahora a Raúl, ¿vale? Para que sigamos como en esa mirada del negocio panorámico pues de nuestros clientes, y es, desde tu punto de vista, ¿cómo generar mayor inclusión en estos momentos en el que el país tiene unos niveles muy altos de inequidad, ¿sí? Muy como de la mano con lo que comentaba Edwin de la accesibilidad y la llegada como a ese mercado que todavía como entidades financieras nos falta por atraer y por penetrar. Yo creo que, ya, gracias. Lo apagué como acto reflejo, ¿no? Entonces, mil excusas. Bueno, yo creo que ese es un punto central, pero arranquemos por darle algo de contexto a la pregunta para poder enfatizar en los puntos que quiero responder. Cuando uno habla de un país como el nuestro, que tiene economía de mercado, que tiene libertad de empresa, que la iniciativa privada está protegida desde la propia Constitución, pues el sector financiero cumple un rol estratégico, que es justamente permitir que ese tejido empresarial crezca o que los hogares acumulen activos y puedan transformar sus realidades en materia, digamos, de generación de riqueza. Entonces, en el corazón de esa libertad de empresa, de esa economía de mercado, está, por supuesto, el sistema financiero. Y un sistema financiero que funcione y que minimice en términos técnicos los fallos de mercado. Y el fallo de mercado fundamental que tiene el sistema financiero nuestro es un fallo de acceso, que tiene que ver justamente con lo que está mencionando ahorita Edwin y es el tema del bendito gota a gota. Les voy a dar una estadística de ANIF, publicada en marzo de este año. ANIF hace una encuesta en MIPYMES y se preguntó cómo se financian las MIPYMES. Dijo, cuénteme cómo es que es el financiamiento de las MIPYMES. Y la respuesta de las más de 3.000 empresas, de todos esos tamaños micro, pequeñas y medianas encuestadas, era que solamente el 30%, ojo a este dato, solo el 30% de las MIPYMES acceden a crédito formal.
Es decir, el 70% se financian de alguna manera, pero no con crédito formal, o con recursos prestados por las familiares, lo dice la encuesta, con recursos propios o con crédito informal, ¿no? Entonces, si sabemos que el 95% de nuestro tejido empresarial son MIPYMES y el 70% de ese tejido empresarial no se financia con crédito formal, pues algo está pasando en la estructura del mercado y algo está pasando con los productos que estamos diseñando, tanto los intermediarios financieros que originan el crédito como instituciones públicas que tienen por misión garantizar y facilitar el acceso al crédito como el Fondo Nacional de Garantías, ¿no? Entonces hay una reflexión de fondo bien grande allí. Lo segundo es que de pronto no estamos tan mal como creemos y quisiera traer a colación a este debate una cifra que no tiene nada que ver con cobranza, pero tiene todo que ver con la potencia de la economía de mercado para cerrar brechas. Y es un índice que se publicó también recientemente en el mes de abril, se denomina el índice de pobreza multidimensional, lo escuché sin culpa, el índice de pobreza multidimensional. El índice de pobreza multidimensional mide no solamente cuánta plata tiene la gente en el bolsillo, sino los bienes y servicios a los que puede acceder, bien sea por la acción pública, por ejemplo, la educación pública gratuita, los servicios de salud o el subsidio, por ejemplo, para el transporte. Ese índice se viene midiendo en el país hace aproximadamente unos 12 años, ¿no? Y evidentemente con la pandemia, en la medición del año 2020, el índice tuvo un revés grande. Bueno, la cifra que se publica en abril es la medición del año 2021, esto lo mide el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, y concluyó que nunca antes en la historia de la medición de esta pobreza, de la pobreza multidimensional, se había alcanzado un registro tan bajo. 16% de los hogares están en condición de pobreza multidimensional. Cuando uno multiplica 16% por 50 millones de personas, pues es una cantidad muy importante de población, pero no es el 40% de donde veníamos cuando se hizo la primera medición. Y ahí el sistema financiero ha cumplido un rol fundamental por dos razones. La primera, porque los instrumentos de pago ágil facilitaron que se irrigara transferencias monetarias a los hogares que estaban en condición de vulnerabilidad. Hoy un hogar que vive en Maperipán, una madre cabeza de familia, puede recibir gracias a los instrumentos, no va a hacer propaganda acá, pero a los instrumentos del señor, de don Edwin, de David Plata, digámoslo para decirlo claramente, o Nequi, pueden llegar las transferencias monetarias directamente al bolsillo de los hogares. ¿Y por qué se pone en el bolsillo de las mamás? De las madres cabeza de familia, porque evidentemente van a invertir esos recursos en su familia, ¿no? Le van a comprar el mercado para los hijos, van a hacer toda la inversión que requiere esos recursos. Se hace toda la inversión de esos recursos justamente en las necesidades del hogar. Si se lo dan al papá, pues de pronto el papá es un poco más necio y no utiliza esos recursos en lo que es. Y el segundo elemento por el cual es muy relevante el sistema financiero es porque ha permitido financiar ideas de empresa. Y no hay nada más transformador desde el punto de vista social que un empleo formal. Está claramente demostrado en la literatura económica que cuando el empleado está formalizado, es decir, tiene un empleo con todos los atributos de un empleo formal, o sea, aporte a seguridad social en salud, aporte a seguridad social en pensiones, la ARL, caja de compensación, cuando hay ciclos recesivos, esa persona y ese hogar es mucho más resiliente a caer en condiciones de pobreza. Entonces un propósito nacional es, a través de el fortalecimiento del tejido empresarial, donde el crédito se vuelve un elemento esencial, crear más empleo formal. Y ahí pues las estadísticas han mejorado, pero todavía son insuficientes. De los 5 millones de empleos que se perdieron en pandemia, ya se ha recuperado prácticamente el 97%. Seguramente cerraremos el mes de julio con una tasa de desempleo que sea mejor a las de los periodos prepandemia, pero la tasa de desempleo sigue siendo muy alta, sigue siendo de doble dígito. Y ahí hay que hacer todo el esfuerzo posible para que las empresas sigan creciendo y en la medida que las empresas sigan creciendo, sigan contratando a empleados formales. ¿Qué está haciendo entonces el Estado desde el punto de vista de garante del Fondo Nacional de Garantías en este tema? Básicamente, y para simplificar y darle paso seguramente a Facundo y no monopolizar acá, nosotros estamos diseñando productos a lo largo del ciclo de vida de las organizaciones empresariales, desde el trabajador independiente informal, el emprendedor, pasando por el micro, pequeño y el mediano negocio hasta la gran empresa. Entonces tenemos productos con
esquemas de revelación de información, de analítica de datos que nos permiten garantizar, es decir, darle respaldo, ser fiador de trabajadores independientes sin experiencia crediticia. Ese experimento lo hicimos en periodo de pandemia, ustedes fueron unos actores muy importantes allí. También mencionar que cuando la empresa ya está un poco más formalizada, tenemos unas líneas de garantía, las clásicas, que van atadas al mercado intermediario, al mercado bancario. Pero también para las pequeñas y las medianas empresas hemos entrado en mecanismos alternativos de garantía a través de plataformas colaborativas de crowdfunding, como la plataforma Ascenso de la Bolsa de Valores, que ha logrado juntar puntas de inversión de personas naturales, 8.500 inversionistas, que han realizado inversiones en más de 100 compañías, pequeñas y medianas, emisores del mercado de valores a través de esta plataforma, y han originado recursos por más de 43.000 millones de pesos. Y finalmente está la emisión de bonos en el mercado público de valores, también con garantía del Fondo Nacional de Garantías. Entonces lo que hacemos es acompañar el crecimiento de todo el tejido empresarial con productos diseñados, segmentados a la medida de las necesidades de la etapa en la cual se encuentre la unidad productiva. Concluiría señalando que vienen dos productos muy importantes, muy relevantes ahorita: una garantía para mujeres trabajadoras independientes y microempresarias informales, ancladas en la premisa ya comprobada estadísticamente que las mujeres son mejores pagas que los hombres. Ya lo pudimos hacer con nuestro tracking de información de los últimos 10 años en el Fondo Nacional de Garantías. Eso lo sabemos todos, pero tocaba confirmarlo con datos, ¿no? Las mujeres son mejores administradoras y son mejores pagas que los hombres. Entonces, eso, sí, es cierto. Y adicionalmente vamos a trabajar, y estamos haciendo ya los preparativos, Edwin y todos los representantes intermediarios que estén acá con Asobancaria, para expedir la circular del producto de garantías para primeros créditos. Ese primer crédito es fundamental porque es el que permite crear la historia crediticia de los hogares, de las familias o de las empresas que de otra manera se están financiando con otras fuentes. Recuerden la estadística de ANIF: 30% con crédito formal, 70% con fuentes alternativas de financiación, evidentemente más costosas, ¿no? Entonces, ese primer crédito va a ser estructural, viene con unas condiciones particulares y haremos el anuncio próximamente al mercado. Ahí paro. Interesantísimo. ¿Sí me escuchan ahí? ¿Más o menos? No tanto. Yo creo que me voy a tomar. Con este sí. Bueno, yo creo que aquí van saliendo varias conclusiones y como palabritas, ¿no? Accesibilidad, diferenciación, profundización. Creo que eso es muy importante, y por eso ato la siguiente pregunta para Facundo, y es algo que es muy importante en este momento, en este entorno y más dentro de la sombrilla del tema que estamos hablando, y es la inteligencia de negocios, ¿vale? Entonces, de acuerdo pues a tu experiencia, ¿qué le falta a la inteligencia de negocios, obviamente de cara al otorgamiento de crédito y recuperación de cartera, para apoyar pues de manera mucho más contundente los indicadores pues de gestión en este momento? A ver, yo lo que veo es en procesos relacionados tanto del otorgamiento como la cobranza, se ve, digamos, y se nota para el usuario una omnicanalidad, se nota mayor inteligencia en las estrategias, aplicación de modelos. Lo que creo que falta todavía, Ada, es integración e integralidad, ¿okay? Todavía creo que hay un paso muy importante por dar. A Facundo no le gusta que lo llamen a las 7 de la tarde o le escriban a las 2 de la tarde. Sin embargo, los modelos todavía, los modelos y los procesos que digamos, todavía no llegamos, y esto creo que parte básicamente de sistemas que no están integrados, ¿no? O sea, se ve mucha innovación en los canales de adquisición, se ve cierta innovación en los procesos de cobranza, no tanto como lo que es adquisición, pero yo no veo todavía, honestamente, una integralidad de toda esa información y de decisiones, digamos, y probablemente está relacionado a temas que vamos a tocar más adelante. No veo todavía esa humanización, ¿no?, en las interacciones. Humanización que parte desde la integración de la información y la integralidad, y que hacen del conocimiento real del cliente, ¿no?
¿no? Yo sigo recibiendo, no sé, probablemente a muchos les pasa, una cantidad de llamados impresionantes para venderme productos. Yo no atiendo teléfonos que no tengo registrado. O sea, están tratando de venderme por un lugar donde yo no compro, ¿ok? Los mensajes los veo a la mañana, ¿sí? Sin embargo, me escriben muchas veces a la tarde, ¿ok? Creo que todavía tenemos compartimentos bastante estancos de información. Creo que un paso más es poder integrar y los mecanismos están, ¿no? Hoy están en mi teléfono, están en cada una de mis interacciones en el mundo físico, cada vez más presente están los servicios financieros, ¿no? La disponibilidad de un servicio financiero en el momento de que voy a hacer una interacción física, una compra, lo que fuera. Yo creo que en el tiempo lo que vamos a poder ver es mucha mayor precisión en los contactos, mucho más conocimiento del cliente, ¿no? Esa hipersegmentación de lo que cada uno necesita o de lo que cada uno finalmente, digamos, le resulta habitual para comprar o para pagar, ¿ok? Creo que es algo que vamos a poder ver probablemente en los próximos años. Bueno, creo que todas las respuestas muy atadas a lo mismo, ¿no? Diferenciación, una mejor segmentación, ¿sí? Para poder tener realmente un mayor conocimiento del cliente. Bueno, y volviendo con Edwin, vamos a hablar ahora un poco más de la oferta de valor, ¿vale? Y en ese punto sí quisiera preguntarte, de acuerdo a tu criterio, ¿cómo pueden lograr las entidades una mayor diferenciación de su oferta de valor cada vez en un mercado más competitivo y cuando digamos que el crédito cada vez está un poco más estandarizado? Bueno, primero me voy con esa buena noticia de Raúl, que tenemos próximo una garantía para esos primeros créditos, entonces esa es una de las cosas que empezamos a marcar diferencia. Ya desde el punto de vista de oferta, como ya es notorio, cada vez los productos, las tarjetas, todos son iguales, lo único que cambia es el color, el precio, estamos en la misma franja, los plazos. Creo que estas características que hace un tiempo eran muy exclusivas, hoy lo son de todos, son de la banca, de las fintech, incluso de las pequeñas cajas de préstamos. La pregunta que normalmente nos hacemos y que vamos al mercado a escucharlos, como lo decía al principio de la conversación, escuchar y observar, hoy tiene mucho valor saber de mí. Y suena muy paradójico porque uno dice, yo hice una transacción a las 8 de la mañana, soy consciente que la hice, pero me siento muy chévere si me llega un mensaje, me dice, oiga, usted sí hizo esa transacción. O sea, me encanta saber de mí. Pareciera que es una cosa que cada vez tiene mucho más sentido para cada uno de nosotros como usuarios, estar muy enterados de lo que hacemos. Hace unos años bastaba con mandar un extracto mensual o trimestral y eso nos sentíamos maravillados. Hoy en día los clientes queremos saber lo que pasó durante el día. Es más, queremos saber en línea que hice una compra en Amazon y que me llegue una transacción diciendo, ¿usted sí la hizo? Y empieza uno a decir, oiga, sí, yo la hice. Qué bueno, están pendientes de mí, me conocen. Entonces un atributo que empezamos a marcar es eso, cómo cada vez somos más ágiles en la información, en tener a nuestro cliente conectado con lo que él mismo está haciendo, que parecía paradójico, pero es así, lo estamos entendiendo así, quieren saber de sí mismos, quieren estar pendientes de su información. Un segundo tema que diría, yo creo que tiene que ver con la seguridad. Algo así como que cuiden de mí. Y uno dice, pero mi banco, ¿por qué va a cuidar de mí si para eso tengo a mi señora en la casa que cuida de mí o a mi esposo que cuida de mí? Pues estamos así, que los bancos también somos parte de eso. Sí. La señora ya dijo, cuide de mí. Estamos entendiendo eso, que también los bancos podemos participar de ese cuidar de. El nivel de fraudes está terrible. Los equipos de fraude mundiales y en el país yo creo que ya no son microempresas, son grandes empresas con infraestructuras, seguramente los han visto en Séptimo Día y en otros saliendo con una cantidad de coles y de gente detrás de ello,
tristemente, así como hay grandes pensadores en el país, también hay gente que se dedica a esto. Y nos afecta a bancos y a clientes, a usuarios. En eso se ha vuelto un enfoque también que podemos hacer la diferencia. Hace muchos años era, lo robaron a usted, lo siento. No, cada vez nosotros participamos más activamente de la seguridad de nuestros clientes, de que tenga una doble autenticación, de que tenga un OTP, que tenga una llamada, que tenga una confirmación en el WhatsApp, que el cliente diga, yo tengo una tarjeta del Banco de Vivienda y me están cuidando. Tengo un producto del Banco de Vivienda y no me van a hacer fraude. Y no significa que hoy sea cero, nos hacen un fraude importante a todos los bancos, pero se ha vuelto un foco importante del banco pensar en cómo cuidamos a nuestros clientes. Entonces van dos: información, cómo ayudamos a que cada cliente sepa más de sí mismo; segundo, seguridad, cómo trabajamos para que nuestros clientes se sientan tranquilos y seguros. Y el tercer aspecto que también creemos que marca diferencia en el mercado es la sencillez. Lo decía hace un rato, ya no es el momento de ir a una oficina, ya no es el momento de desplazarse, ya no es el momento de firmar tantos documentos. Ya es el momento de que sea sencillo, de que esto se convierta en un servicio rápido, sencillo. Y en eso trabajamos. Ahora estaba recordando, y no solamente en la originación, incluso en la cobranza. Tenemos puesto ya una solución en la que creemos somos pioneros, en lo que hemos visto los colegas están haciendo cosas súper interesantes, pero ahí estamos dando una muestra de ese acercamiento y de sencillez para los clientes que tienen dificultades financieras. Para nosotros los clientes Almora son una oportunidad, incluso más grande que cuando están sacando crédito. Yo personalmente, que tuve la fortuna de estar al frente del área de cobranza directo, ahí se me hinchó el corazón, porque no es el momento cuando uno da la plata, que se van a gastársela en un buen carro, pero cuando están en dificultades es la gran oportunidad que tenemos de ayudar, de darles asesoría, de acompañarlos, de que realmente sientan que hay un compromiso de parte de la institución y que aquí, incluso en la cobranza, lo tienen todo también. Que hay un acompañamiento, igualmente, que hay un acompañamiento. ¿No? En eso nos preocupamos diariamente. Y entonces viene el tema de la sencillez. Estamos recientemente puesto en el app del banco y en la web del banco una opción que se llama renegociar mis créditos. No es un chatbot, no es una comunicación, es un sitio donde nuestros clientes pueden renegociar sus créditos en línea, 7x24, sin una llamada telefónica, sin una consulta distinta, a ingresar con la tranquilidad de su espacio donde esté, con la confidencialidad, porque también creemos que este es un momento de confidencialidad, y puede allí poner un par de datos y renegociar todos sus créditos, darle un clic, entrar a su aplicación, hacer un abono pequeño y hacer, digamos, lo que llamamos un arreglo de cobranza. Eso es lo que llamamos sencillez, es disponibilizar cada vez más alternativas o herramientas para que faciliten y hagan sencilla la cotidianidad de nuestros clientes en los servicios financieros. Por supuesto, como somos conscientes que es un banco de todos para todos, no vamos a dejar solo exclusivos eso. Seguimos acompañados de nuestros aliados, que aquí nos acompañan varios de ellos en las casas de cobranza, seguimos acompañados de nuestros call, seguimos ofreciendo multicanalidad, por supuesto, pero siempre vamos poniendo un toque de autogestión, un toque de sencillez para nuestros clientes. Esos tres atributos son los que creemos hacen la diferencia del mercado. Mira que no hable ni de precio ni de productos, sino de aspectos diferentes: información, seguridad y sencillez. Sí, son atributos que no tienen que ver per se con el crédito, sino todo lo que acompaña la experiencia en cada una de las fases. Súper interesante. Es lo que creemos que los clientes tienen más valor para ellos y que, por supuesto, pensando en nosotros mismos como individuos, nos da una mayor satisfacción. Por eso creemos que seguramente los productos del banco los tengan en sus manos, a diferencia de los colegas de otros bancos. Vale, Edwin, muchas gracias. Bueno, Raúl, siguiendo un poco con este tema de la cartera que acaba de tocar Edwin, quería que habláramos un poco de cómo va la cartera este año, tú cómo la estás viendo y qué sigue en cuanto a nuevas medidas para contener un poco ese deterioro, más en estos momentos por los que está atravesando el país. Gracias, Ada. Bueno, muy bien. Yo creo que aquí hay un tema bien relevante y es que cuando uno mira, les voy a hablar de cartera comercial, primera diferenciación, que es la cartera pues, que manejamos en el Fondo Nacional de Garantías, y un pedacito de cartera hipotecaria. Consumo en realidad no es un nicho, no es el nicho del fondo, salvo tal vez el producto de trabajadores independientes que tuvimos en periodo de pandemia,
que volverá, digamos, con ese esquema de primeros créditos que mencionamos hace un rato. Entonces ahí no tenemos mucha historia. Donde sí tenemos historia muy importante es en cartera comercial. Y yo el primer mensaje que quisiera transmitirles es que definitivamente las medidas que se tomaron en materia de política pública durante el periodo de pandemia rompieron el ciclo que había entre originación de créditos, moras y siniestros. Y eso estaba muy marcado porque una vez entrado un crédito en mora, 30 días, a los 12 meses aproximadamente, cuando se empinaba la curva de mora 30 días, a los 12 meses estaba uno viendo un empinamiento de la curva de siniestralidad. Eso era, pues digamos, unas desviaciones relativamente mínimas, una máximo 2 desviaciones estándar en relación con esa medición, pero en el fondo cada 12 meses era el ciclo. Entraba en mora un crédito, llegaba a 30, 60, 90, dependiendo del tipo de cartera. La mora representativa, por ejemplo, para un microcrédito es evidentemente la de 30 días, pero para cartera comercial de una pequeña o mediana empresa puede ser 90 días. Digo mora representativa, es decir, cuando ya entró en mora difícilmente se devuelve a una situación de pago, ¿no? Entonces, en ese contexto, digamos, me parece muy importante mencionar que medidas como la de el plan de alivio de deudores de la Superintendencia Financiera le facilitó a los empresarios renegociar sus obligaciones con los bancos, con los intermediarios financieros, y entonces difirió en el tiempo ese efecto que hay de la mora respecto de los siniestros. Entonces les voy a dar una cifra bien representativa, año 2020. Párense ustedes un momentico en junio del 2020, véanse en sus casas, probablemente los niños pidiendo que le ayuden con la tarea, pero al mismo tiempo tocaba preparar el almuerzo, y a mí me tocaba salir corriendo a recoger la basura porque estaba pitando el camión de la basura, por ejemplo. Ese era nuestro momento, y en paralelo trabajé. Ese era el entorno, todos en las casas, ¿cierto? Y nos imaginábamos que estábamos viviendo uno de los peores años de nuestras vidas, muy difícil, muy complicado, y había gran incertidumbre, no sabíamos para dónde íbamos. Y pensábamos que todo iba a ser una quiebra absoluta, o sea, que lo que venía era una situación de riesgo completo para todo el país. Imagínense eso extrapolado a un riesgo muy particular, que es el riesgo de crédito. ¿Cuál sería el view que uno tendría en ese momento en materia de la calidad de las carteras? Pues en realidad eran bastante pesimistas todos los análisis, desde las calificadoras de riesgo hasta los análisis internos. Pues bien, resulta que en el año 2020 el pago de siniestros del Fondo Nacional de Garantías decreció 46% en comparación con el año 2019. Y me dice, ¿qué es esto? ¿No? Es el peor año de la historia económica de nuestro país. ¿Y por qué baja la siniestralidad? Hay un hecho completamente atípico. Entonces, la primera observación es no. Recuerde que cuando entra la mora 30 o la mora 90, 12 meses después es que usted ve el golpe. Entonces, bueno, empezamos, aguantemos un poquito. Primer semestre del 2021, tercer trimestre del 2021, y el 2021 lo cerramos en el mismo nivel de pago de siniestros del 2019, con una pequeña diferencia, con un saldo de crédito que era 3 veces, saldo garantizado, que era 3 veces superior al del 2019. Entonces uno dice, bueno, tengo una cartera no de 7 billones, sino de 19.8 billones, pero los siniestros que estoy pagando son iguales a aquellos que tuve con la cartera de 7 billones de pesos. ¿Por qué? Era la pregunta que nos formulamos. Entonces algunas hipótesis eran no, definitivamente el golpe no fue tan fuerte como pensábamos que iba a ser. Válido, la tasa de crecimiento de 10.6% en el 2021, industria manufacturera, comercio al por menor, construcción creciendo a tasas bien importantes. Entonces uno decía, bueno, listo, en realidad aquí de pronto teníamos una expectativa de que esto iba a ser más difícil de lo que en realidad fue. Pues no, en realidad esos sectores sí crecieron, pero el riesgo se ha venido madurando de forma muy rezagada. Yo lo que estoy viendo en el Fondo Nacional de Garantías es un rezago en la maduración del riesgo. Entonces, el peor año del Fondo Nacional de Garantías en materia de siniestros fue el año 2017. De cada 100 pesos de saldo garantizado se siniestraron 8. Es decir, 92 se cumplieron. Es decir, en el peor año, pues uno puede decir que los empresarios son buena paga, hacen siempre un esfuerzo muy importante por honrar sus obligaciones. En pandemia, evidentemente, nosotros esperamos tasas de siniestralidad muy altas, pero para darles un dato, el Fondo Nacional de Garantías está registrando con corte a mayo del 2022 una tasa de siniestralidad del orden del 3.5%, muy lejana a la que hemos visto en el 2017. La diferencia es que en el 2017 ya esa tasa de siniestralidad empezaba a decrecer. Aquí todas vienen para arriba, vienen con el motor, vienen digamos como con el bajo del carro, la doble puesta, y vienen todas empinadas. Entonces nuestra hipótesis es en materia de riesgo
del ciclo de riesgo y de los siniestros es que apenas estamos viendo cuál es el riesgo que evidentemente se va a madurar de esa cartera comercial que venía rezagada. Por dos razones ha estado rezagada la maduración. La primera, por una medida hiper pertinente y súper necesaria, que fue el plan de alivio de deudores. Sin plan de alivio de deudores, lo que había pasado era que se había cerrado la llave de la liquidez y la debacle en materia, digamos, de cartera y de empresas cerradas habría sido mayor que la que efectivamente registramos. Y la segunda tuvo que ver, digamos, con la disposición, un cambio comportamental en los bancos. Yo sé que tuvimos una charla esta mañana sobre comportamentalismo en consumidores, pero yo quisiera hacer énfasis en el comportamiento de los intermediarios financieros en periodo de pandemia. No cerraron las llaves de la liquidez, mantuvieron la liquidez a las empresas, evidentemente con un instrumento muy poderoso como el Fondo Nacional de Garantías detrás diciéndoles no cierren, faciliten el crédito, ¿cierto? Eso es bien importante, pero los bancos aceptaron ese riesgo, porque por más que la garantía fuera el 90%, había un 10% de exposición patrimonial y adicionalmente existía también todo el riesgo reputacional en relación con una eventual mala originación de créditos. Entonces, para decirte que todavía falta mucha agua por correr debajo del puente, sobre todo en el programa Unidos por Colombia, que es el programa que se diseñó para atender pandemia, que tenía coberturas del 80 y el 90%, es el que tiene la tasa de siniestralidad más baja, pero es el que viene creciendo, la pendiente viene creciendo a doble dígito. Entonces, ¿cuándo sabremos si fue costoso o no en términos de calidad crediticia de la cartera las medidas que se tomaron? Y si la tarifación fue suficiente para cubrir ese riesgo, lo sabremos cuando las cosechas estén maduras. Nosotros esperamos que esa maduración de las cosechas se dé aproximadamente, parados hoy, unos 18 meses vista, y allá podremos saber cuál va a ser el nivel de siniestralidad que tuvieron esas carteras. Todavía estamos en modo alerta, en modo preventivo para poder soportar con nuestro patrimonio un eventual deterioro extraordinario. Es decir, que es como si estuvieran saliendo de la anestesia, un poquito. Bueno, hay que esperar. Bueno, Facundo, tú eres el hombre fintech de este panel, ¿no? Entonces, hablando obviamente de ese 360, hablemos en este momento ahora de otro tema, pero que tiene que ver obviamente con la visión integral de cliente, que es Open Banking, ¿vale? Bueno, entonces, de acuerdo a tu criterio, ¿cómo ves los modelos de crédito y cobranza, ¿sí? En este nuevo entorno? ¿Cómo pueden tomar mejor partido en este nuevo ecosistema y lograr mayores eficiencias y mejorar su gestión? Obviamente todo enmarcado dentro de esta visión 360. Sí, ahí tocaste varios temas juntos, pero sí. El Open Banking es un tema un poco, es difícil de tocar el tema porque, y empiezo por ahí, cada vez se habla más del Open Banking, pero el Open Banking en realidad, más allá de lo que se diga, conceptualmente no está desplegado, ¿no? En muchos de los países de Latinoamérica, ¿no? Y acá espero que Edwin no me quiera, por suerte estoy lejos de Edwin, pero no me quiera venir a matar, ¿no? Pero el tema es, a las grandes instituciones financieras el Open Banking no les es favorable, ¿no? O sea, cuanto más datos uno controla de sus clientes, menos favorable para su negocio es el Open Banking. El Open Banking básicamente se trata de disponibilizar una gran parte de mi información, mía, de Facundo, ¿no? Que está en manos de un banco, de un FP, incluso podemos ir hasta a conversar acerca de un marketplace, ¿no? Los marketplaces tienen muchísima más data, incluso que instituciones financieras, en algunos casos, caso Mercado Libre, ¿no? Para poner un ejemplo. Entonces, y por otro lado está el regulador, ¿no? Entonces, y el consumidor. Finalmente el Open Banking va a traer grandes beneficios para el consumidor. Tenés ahí una lucha de intereses por abrir la información y esto no necesariamente llega. Hay países en los cuales el Open Banking está, digamos, ya regulado, hay un camino
a compartir esa información. Tienes una compañía muy interesante en Latinoamérica que se llama Belvo, una compañía fondeada por Kasek Ventures, para mi gusto el mejor fondo de VC de Latinoamérica, de los fundadores de Mercado Libre, que están trabajando en la disponibilización de APIs y la disponibilización de información para hacer uso, ¿no? En el otorgamiento básicamente de productos financieros. Está trabajando bastante en Brasil, algo en México, y después surgieron algunas compañías que no de una manera, digamos, completamente estructurada y digamos, con una base, digamos, en la reglamentación de los reguladores, están disponibilizando información de bancos, ¿no? Se podrían sorprender las cosas que se disponibilizan y que aún no están reguladas. Al final del camino esto va a ser beneficioso, creo yo, para el consumidor, ¿no? Para el consumidor de servicios financieros, fundamentalmente, pero creo que todavía tenemos un camino largo por recorrer, donde van a seguir ejerciendo fuerza, digamos, grandes, ¿no? Conglomerados financieros, reguladores y el consumidor por el otro lado, ¿no? Eso respecto al Open Banking. Respecto al otro punto que tocaba de innovación y cómo llevas Sí, esto, en los modelos, exacto. en los modelos, yo creo que toda la parte, digamos, todo lo que es la innovación tecnológica recién estamos viendo, hablando del negocio financiero, ¿no? Recién estamos viendo la punta del iceberg. Creo que se vienen cosas, digamos, que van a cambiar fuertemente la manera en que consumimos servicios financieros. Por un lado, tienes fintechs que están, vamos a poner entre comillas, ¿no? Atacando negocios de los bancos. Entonces tienes un neobank que te trata de dar la mejor tarjeta de crédito posible. Tienes un Mercado Pago que trata de competir y de darte el mejor, digamos, medio para realizar pagos. Tienes un Kavak, que todavía no lo vimos, pero que estructuró un marketplace de autos usados, ¿no? Y está buscando alianzas con bancos en la región, pero armando su propia fintech para descremar y poder otorgar crédito y después conectarse al resto de los prestadores de crédito, ¿no? Entonces, yo prestaría atención especial en el desarrollo de los marketplaces, que son los que más información del consumidor pueden tener, porque nadie se levanta un sábado diciendo, uy, qué lindo sábado, qué soleado está, voy a sacar un crédito, ¿no? O sea, yo voy a comprar un auto y resulta que necesito un crédito. Entonces, ojo con los marketplaces, ¿no? Tienen mucha información de consumidores y también de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que venden online, fundamentalmente. Entonces, cuanto más crezca el comercio electrónico, más poder tienen estos marketplaces. Mercado Libre, Shopify mismo, ¿no? Que monto mi tienda y conocen todo de mí. Entonces creo que por ahí digamos, las posibilidades de innovar y cómo va a cambiar, ¿no? El mapa de los servicios financieros en los próximos años, creo que va a ser muy interesante. Por otro lado, un capítulo aparte es la cobranza, ¿no? Yo siempre digo, y acá hay muchas compañías de cobranzas, pero creo que todo el dinero que se volcó en innovación, y cuando digo el dinero que se volcó en innovación me refiero a Venture Capital fondeando negocios, ¿no? Fondeando startups, fondeando empresas tecnológicas, financieras, fintechs, todo el capital que se volcó en la innovación para la adquisición y los pagos, ¿no? Como canal, es minúsculo lo que se ha invertido en lo que es la innovación en cobranza, ¿no? Es más, si uno ve startups
fíjense cuántas compañías están innovando en cobranzas y respecto a lo que se están innovando en los canales de originación y los productos de crédito, ¿no? Entonces creo que por ahí aún, ojalá en los próximos años veamos más innovación en esa área específica. Finalmente, una buena cobranza repercute en más y mejores créditos. Pero bueno, el panorama lo veo un poco así, ¿no? Bueno, Facundo, muchas gracias. Sí, en cobranza todavía allí hay una asignatura pendiente. Bastante sí, en relación a lo que se ve en de originación. acuerdo. Digamos que con el ritmo que han manejado en todo el tema de originación, sí hay un gap y uno lo nota. Bueno, Edwin, pues seguimos hablando de la visión 360 del negocio, pero no hemos hablado de las personas, ¿sí? Entonces, yo quería que nos hablaras un poquito más acerca de cómo ha venido evolucionando todo el tema del liderazgo, las competencias, ¿sí? La cultura organizacional para generar equipos de mayor impacto, sobre todo pues en estos momentos donde hay tantos cambios. Bueno, muchas gracias. Bueno, este sí que es un tema que me apasiona mucho porque no solo a mí individualmente, desde nuestra matriz, desde el Grupo Bolívar, tal vez mencionar a quien ha sido nuestro padre, el doctor José Alejandro Cortés. Él siempre, desde hace 50 años y mucho más atrás, cuando creó el grupo, ha tenido como base fundamental el ser, la esencia. Por eso tal vez ustedes no ven las empresas del Grupo Bolívar inmersas en temas de discusiones distintas de mercado, sino realmente desde el interior siempre ha sido cuidadoso de que las empresas son fundamentalmente hechas por las personas, por quienes estamos dentro de esto y estamos dados hacia las personas. Sin lugar a dudas, la tecnología, la información ha venido evolucionando. Por supuesto, las actitudes y las capacidades de quienes van llegando nuevos a nuestros equipos cada vez vienen más cargados de analítica, de machine learning, son muy valiosos en este momento estas carreras nuevas que llegan y que tienen que ver con conciencia. Pero aún así, quienes llevamos y quienes llevan más tiempo en la organización son respetados, su experiencia, el valor como persona, el valor de que puede aportar aún en la empresa. Ayer teníamos justo una reunión con nuestro presidente y entrevistaba incluso a los que ya están próximos a pensionarse. Y alguno de ellos decía, yo me siento feliz en el Banco de Vivienda porque me siento que me quieren, porque siento que me han querido toda la vida. Incluso aún ya que estoy por irme, me siguen queriendo. Y eso resumía en buena parte a tu pregunta, el cuidado del ser, el cuidado de las personas. Y nosotros como líderes nos han inculcado y trabajamos por ello, de estar pendiente de los equipos, de estar pendiente de las personas, que tengan las herramientas, que tengan a su mano lo necesario para hacer un buen trabajo. Nos creemos que los líderes somos los responsables de los resultados. No le echamos la culpa al niño cuando hizo mala tarea. Si la hizo mal es porque no está capacitado, no tiene la herramienta o incluso no estaba motivado. No falta uno que otro que viene despistado en la vida, eso también puede pasar. Pero en general somos responsables de los resultados, del buen trato que tengamos con los equipos. Y esto, como se dicen, es una réplica de lo que nuestros líderes mayores hacen con nosotros, es lo que tratamos diariamente de replicar. Y eso esperamos que se vea en los clientes. Esperamos que los equipos, los que están en las oficinas, los que están atendiendo directamente a nuestros clientes, puedan darle a nuestros clientes esa calidez, darle a nuestros clientes esa cercanía. Y nos preguntamos diariamente, ¿cómo no lo van a hacer si les estamos dando desde la organización eso? No van a encontrar un corazón vacío. En nuestra gente, nosotros, encuentran un corazón lleno de buena vibra, de buena energía. Y eso es lo que esperamos que nuestra red le entregue a nuestros clientes. Así, el resumen, y somos conscientes que la tecnología, somos conscientes que la analítica, somos conscientes que todas estas grandes tendencias que se están dando en el mercado son por las que debemos andar. Pero no olvidamos, y ayer nos lo recordaba nuestro presidente, no olvidamos que la esencia es el ser.
La esencia es quienes estamos al frente del negocio, quienes… Él le pone esto una frase y dice que somos un banco ambidiestro. Bueno, ya la mayoría de ustedes saben que tenemos presidente nuevo, ¿no? El doctor Efraín Forero nos acompañó hasta fin de año, Javier Suárez nos acompaña recientemente este año. Y él en su nuevo discurso dice, somos una organización ambidiestra, porque reconocemos la tecnología, reconocemos las tendencias, pero seguimos teniendo en la mano derecha como fuente principal de movilización, de servicio, nuestra gente, nuestro equipo. Por eso somos una organización ambidiestra. El cero. Maravilloso. Bueno, yo voy a seguir por ese lado del ser humano y no te voy a dar la palabra, Raúl, se la voy a dar a Facundo, porque es que hay una pregunta que creo que enlazan con lo que Edwin estaba hablando y es cómo mejorar la experiencia del cliente, Facundo, y la calidad del servicio, sí, de los modelos obviamente de crédito y cobranza en estos momentos donde los procesos cada vez son más digitales, sí, donde cada vez el componente digital cobra mayor relevancia, pero cómo integrar eso dentro de los modelos y las personas. Pero, hay algo muy importante en lo que decía él recién, que hablaba, ¿no?, del humano en el centro, relacionado a tu pregunta. Y es que la información, ¿no?, o sea, toda esta digitalización que se viene produciendo de manera progresiva y que esto solo continúa, ¿no?, nos da mayor conocimiento de las personas. O sea, la huella que uno deja, y probablemente acá tengo un bias medio tequi de formación, pero la huella que uno deja cuando interactúa de manera digital con una plataforma es muy profunda. O sea, el conocimiento que digamos, que una institución financiera en este caso, ¿no?, puede tener de mí por cada una de mis interacciones digitales es gigante, ¿no? Sabemos cuándo se abren las aplicaciones, cuándo pago, cuándo abro mi mail, cuándo lo cliqueo, si pago con la primera notificación que me hicieron de un tipo o con la segunda de otro. O sea, hay un reto muy grande, ¿no?, que yo siempre digo es hacer los modelos es lo más sencillo, se hacen prácticamente solos. Uno enchufa algunos APIs de inteligencia, digamos, algunos APIs o lo que fuera para generar inteligencia artificial sobre los datos y se construye, ¿no? Lo difícil es poder almacenar la data de toda tanta información de manera correcta, ¿no? Información o datos que, digamos, terminan siendo relevantes de manera correcta, ¿no? Entonces, el correcto aprovechamiento de esos datos, ¿no?, toda esa información que se puede generar de tantas interacciones, detrás de las cuales hay ceros o unos, ¿ok? Es inequívoco lo que hago, lo que dejo de hacer en el momento en que lo hago. Finalmente, digamos, poder aprovechar toda esa data, convertirla en información, se puede lograr que digamos, atender, ¿no? Ahora me decís que con el humano en el centro, atender de una manera súper precisa, ¿no?, a cada uno de nosotros, ¿no? Hay clientes probablemente que queremos autoatendernos y no queremos que nos llamen, ¿no? Hay clientes que necesitan estar en contacto a través de un call center o lo que fuese para poder hacer una transacción. Entonces, aprovechar toda la información que termina siendo creciente incluso, ¿no?, donde la digitalización cada vez mayor, para poder considerar realmente lo que Facundo o cada uno de ustedes quiere y de lo que no quiere. Creo que es algo que estamos en ese camino, ¿no? Y finalmente eso hace más humano al otro, ¿no? Que consideren si quiero que me llamen, no quiero que me llamen, si quiero que me escriban, no quiero que me escriban, si quiero que usen un medio u otro medio, si quiero que lo hagan a las 2 de la tarde o a las 2 de la mañana, ¿no? Considerarme, ¿no? Considerar a cada uno de nosotros de la manera en que interactúa, que es
puede ser completamente distinta. Y en ese camino estamos, creo, en ese camino estamos trabajando todos, Ada. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Raúl, desde tu punto de vista y con esta visión transversal que tú tienes, porque nos ves a todos los actores todos los días, y teniendo en cuenta pues este entorno que lo hemos hablado, lo he repetido varias veces, de incertidumbre, para ti, ¿cuál sigue siendo, digamos, que esa pregunta sin responder, ¿sí?, en el actual mundo financiero y del crédito? O sea, ¿qué nos ha faltado y hacia dónde debemos ir para realmente estar presentes en las necesidades del cliente actualmente? Bueno, se me ocurren varias, pero yo diría, volviendo a ese tema de la distribución de la riqueza y la equidad en nuestro país, yo diría que el interrogante fundamental que deberíamos tratar de responder es: ¿qué puedo hacer desde la posición en la que me encuentre? Ahí va el backing. Siempre que hablo yo, se cae el backing, ¿sí? Bueno, ¿qué puedo hacer desde la posición en la que se encuentra en la que nos encontramos cada uno de nosotros para facilitar la inclusión financiera? O sea, para que el mercado funcione mejor, para que el mercado de financiamiento funcione mejor. Y esto es una pregunta bien comprensiva, porque a la larga nos hace reflexionar sobre las condiciones de entorno que hay. Esta mañana se hablaba, digamos, de las probabilidades de recesión en Estados Unidos, probablemente en Europa, de las condiciones que hay tan adversas que siguen presionando la inflación, básicamente el cuello de botella en materia logística, las presiones en el costo de la energía y las incertidumbres pues derivadas de cuál va a ser las medidas, o más bien la rapidez con la que los bancos centrales van a incrementar sus tasas de interés para poder anclar nuevamente las expectativas de inflación. Esa condición de entorno tiene un impacto muy relevante, no solamente en el día a día de los negocios de los bancos, valorizan o desvalorizan, en este caso, su portafolio, sino que adicionalmente encarecen sus operaciones activas de crédito, pero eso al final, si uno estira el argumento, va a generar un efecto sobre aquellas personas que hoy en día tenían la expectativa de acceder al sistema y no lo van a poder hacer, porque las condiciones de costo pueden ser más elevadas. Entonces yo creo que hay un reto muy grande en materia de inclusión financiera. Ya está claro que las rentabilidades del activo y las rentabilidades patrimoniales con el segmento de mercado que se están atendiendo se pueden lograr. El punto es cómo poner esos patrimonios tan importantes y tan representativos que tiene el sistema al servicio de un porcentaje muy importante de la población que hoy en día no tiene acceso a servicios financieros. Y cómo dar segundas oportunidades. Y ahí entra el tema de cobranza de forma muy directa, porque es que al final el rol de la cobranza, más allá, digamos, de recuperar un activo que viene deteriorado, desde la perspectiva, como decía Facundo, humano-centro, es darle segundas oportunidades a la persona que tuvo una dificultad y no pudo honrar el cumplimiento de su obligación crediticia. Y eso implica nuevas metodologías para la normalización del crédito, aprovechar ventajas legales que hay, como por ejemplo la ley de habeas data que tiene unas desventajas para el sistema financiero en materia de digamos, la calidad de la información sobre el scoring crediticio, pero que tiene ventajas desde la perspectiva del deudor porque le permite recuperar nuevamente su posibilidad de acceder a crédito formal. Y también señalar que permite no solamente desde la perspectiva del deudor darle una nueva oportunidad, sino desde la perspectiva de un activo que no valía nada, volver a crear valor sobre él. Entonces, resumo, la pregunta es cómo generar inclusión. Y dentro de ese proceso de inclusión no solamente hago referencia a los créditos por primera vez, sino a generar inclusión sobre aquellas personas que necesitan esas segundas oportunidades. Bueno, muchas gracias. Creo que ya me escucha. Perfecto. Bueno, y esta ya es una pregunta para los tres, ¿sí? Es una pregunta de cierre que creo que es fundamental en este momento, y es, luego de estos 2 años, ¿no?, de todo este tema del COVID, donde se han dado cambios tan profundos a nivel social, económicos, en el sistema en general,
ve, ¿dónde ven las principales transformaciones, obviamente marcadas dentro de los modelos de crédito y cobranza? ¿A dónde creen que vamos? Bueno, gracias. Bueno, qué bien, es una pregunta muy amplia, pero vamos a resumirla. Yo creo que desde el punto de vista técnico, me gustan 2 o 3 tendencias, hay muchas tendencias en el mercado. Una de ellas es el blockchain. Yo creo que sin lugar a dudas puede ser un camino que en general la banca, y bueno, y yo creo que en muchos sectores le podemos sacar mucho provecho. Lo que podría ser el reemplazo de lo que estamos acostumbrados como los pagarés, las garantías. Yo creo que es un camino sin lugar a dudas que nos va a dar sencillez en las interacciones que tenemos, incluso entre personas, entre individuales y, cómo no decirlo, pues entre la banca y los clientes. Yo creo que es una tendencia que ya está llegando como una realidad, la estamos empezando a implementar, estamos ahí inmersos en nuevas tecnologías para transar. Yo creo que es la sencillez en la transaccionalidad, va a venir mucho de la mano del blockchain. Podría decir una segunda que tiene que ver con la inteligencia artificial, que tiene muchas aristas, que tiene muchas verticales. Me gusta mucho la que tiene que ver con Machine Learning. Yo creo que cada vez más los números hablan, siempre han hablado, los números además me encantan. Pero yo creo que la inteligencia artificial a través de modelos son aquellos que nos permiten predecir con mayor exactitud. Sin lugar a dudas, detrás de, uno se pregunta cómo Netflix sabe que me gusta esta serie, o cómo Netflix sabe que me gusta este tipo de documentales. Estamos muy encaminados a eso. Queremos ser un banco que empiece a adivinar también la película que cada cliente quiere gozarse con nosotros. Y eso lo estamos aplicando en los distintos frentes, por supuesto en la originación, pero también en la cobranza. ¿Cuál es esa solución? Raúl decía en la cobranza que realmente le va a servir a nuestro cliente. Y en lo tradicional era que uno tiene 3 o 4 productos que le ofrece a los clientes y creemos que uno de esos 4 productos es lo que le va a necesitar o que va a servirle. Creemos que a través de la inteligencia artificial podemos llegar a decir, este es el producto que te va a ayudar a salir de tu situación financiera en crisis. Esas son las 2 tendencias que creemos y le apostamos, entre otras tantas, pero quisiera referirme a esas 2. Pero la pregunta es tan amplia y técnicamente no lo voy a responder aquí, necesitaríamos 1 hora. Yo creo que lo que viene es lo mejor. Yo personalmente creo que es lo mejor. Y lo mejor en muchos aspectos. Pero me quisiera detener en eso, solamente en definir lo que viene es lo mejor. ¿O no creen ustedes que viene lo mejor? ¿Sí lo creen? Digámoslo, ¿qué viene? ¿Lo mejor? ¿Qué viene? No se escuchó mucho. ¿Qué viene? Bueno, si ustedes creen que lo mejor, y yo también igual que ustedes creo que es lo mejor, pues yo creo que eso será. Yo creo que viene lo mejor. Yo creo que hay un sinónimo, es como si estuviéramos incluso en una fase en la que estuvimos detenidos en el tiempo y salimos disparados. Qué bueno aquí, Beatriz, además agradecerte por la invitación. Estar aquí, reunidos, viéndonos después de tanto tiempo sin hacerlo. Esto ya es parte de lo mejor, de tener la oportunidad de conversar, de ver, de compartir, de interactuar, no solo en el mundo digital. Y así como acaba de mencionar un par de tendencias de blockchain, de inteligencia artificial, yo creo que la diferencia la hacemos aquí, estando presentes, poniéndonos la camiseta otra vez y haciendo del país y haciendo de nuestras familias lo mejor. Entonces, sin lugar a dudas, creo que esa es la respuesta, viene lo mejor. Maravilloso. Bueno, compañero micrófono. Pero creo que no. Tenemos varias dosis de COVID, entonces no pasa nada. Estaba revisando mis respuestas y yo no sé qué decir, ¿no? Pero yo diría lo siguiente. Ahorita escuchando aquí a Facundo cuando hablaba de las APIs y del tema de Open Banking, yo creo que desde el sector público, entidad pues, que representó hoy el Fondo Nacional de Garantías, tenemos una ventaja grande y es que por definición casi que nuestros datos son abiertos, ¿no? Entonces, en términos de garantías para el acceso a MIPYMES y a unidades productivas, yo creo que lo que viene en materia, digamos, por lo menos de nuestro país y tendencia global, es diseñar una API tal que cualquier intermediario financiero que desee originar crédito digital pueda hacerlo con sus plataformas conectado a la garantía del Fondo Nacional de Garantías. Y eso porque es bien relevante. Les voy a dar un dato.
el país tiene 1.103 municipios, 32 departamentos, seguramente todos lo sabían, 1.103 municipios. Nosotros en periodo de pandemia llegamos evidentemente a los 32 departamentos, que eso no es ninguna gracia, pero llegamos al 99% de los municipios. Nos faltaron 7. Al 99%. Y evidentemente no tenemos oficinas en los 1.103. No. ¿Cómo lo hicimos? A través de una capilaridad muy profunda en la red de intermediarios financieros. Si eso que lo hicimos en un nivel de digitalización avanzado, pero no tan profundo, lo llevamos al mundo digital y diseñamos el API que permita generar esta potencia, digamos, de capilaridad, yo creo que cumpliríamos el propósito fundamental, que es generar inclusión financiera a ese 70% de las MIPYMES que hoy en día no se están financiando y a una cantidad muy importante de trabajadores informales que hoy están viviendo y están sufriendo el gota a gota. Ahí paro. Interesantísimo. Bueno, Facundo, te toca cerrar. Sí, gracias. Qué responsabilidad me dejaste. Tendrías que haber dejado a Edwin que haga eso. Pero bueno, vamos a hablar más de tecnología. Yo creo que, a ver, adhiero con lo que dijo Raúl, con lo que dijo Edwin. Yo creo que a nivel tecnológico vienen dos grandes tendencias y que fundamentalmente están apoyadas sobre lo que es blockchain, ¿no? Blockchain, ahora también uno se confunde un poco en los términos, Web 3, Web 5, no sé si escucharon a Jack Dorsey, dijo, no voy a hacer Web 3, voy a hacer Web 5, que Web 5 es la suma de la 2 y la 3, no es chiste. Pero creo que lo que probablemente lo que venga, si mirando, no sé, 5 años, está muy fuerte relacionado a tecnologías blockchain. Creo que hay una asignatura pendiente muy fuerte en todo lo que es privacidad, ¿no? ¿De quién es la información? ¿No? Bueno, acá en Argentina hay, en Perú pocas, ¿no? No sé cómo está en Colombia, pero no sé si alguna vez fueron a una caja de seguridad, para abrir una caja de seguridad, ¿no? El funcionario del banco pone una llave, otro lleva la llave que uno tiene, giran las dos, se abre la caja, ¿no? Si no están las dos llaves, la caja no se puede abrir. Yo creo que eso va a pasar finalmente con la información, ¿no? Probablemente en los próximos años podamos ser dueños de nuestra información y seamos nosotros quienes le demos la llave a quien querramos, ¿no? Y a quienes no, para que abran la caja, ¿no? Tengan toda nuestra información y puedan darnos muchos mejores productos. A nivel de tendencia en tecnología creo que es eso, básicamente, y todo esto, ¿no? Sin duda que el futuro siempre es mejor, porque finalmente toda la evolución tecnológica, toda la información, el análisis casi en tiempo real que se hace de la información, y lo que hacemos cada uno de nosotros día a día tiene por objetivo poder darle mejores productos al consumidor, generar más acceso, ¿no? Y mejores condiciones. Así que déjenme utilizar las palabras de Edwin, el futuro siempre es mejor, ¿no? Todo lo que viene siempre es mejor, y el compromiso de todos nosotros tiene que ser seguir trabajando para que eso suceda. Muchísimas gracias. Bueno, ya con esto damos por cerrado el panel. Muchísimas gracias a mis compañeros. La verdad, súper interesante. Creo que cada uno desde su visión pudo dar su punto de vista que nos nutre a todos. Entonces, gracias a ustedes también, la audiencia que está presente y la que está en streaming, por acompañarnos. Muy amables. Gracias, Ada, gracias a los panelistas y a nuestro invitado internacional con la conexión. Siempre